Tengo 72 años, y durante 3 años me hice pasar por un viejo pobre y sin recursos delante de la familia de mi nuera, para ver cómo me tratarían. Lo que descubrí esa noche cuando todo salió a la luz cambió para siempre la relación con mi hijo y su esposa, pero no de la manera que ellos esperaban. Imagínate fingir ser pobre durante años solo para descubrir quién realmente te quiere y quién solo te tolera por compromiso. Imagínate escuchar durante 3 años comentarios despectivos, miradas de lástima, conversaciones a tus espaldas donde hablan de ti como si fueras una carga familiar. Todo mientras tenías en el banco más dinero del que esa gente jamás vio en su vida. Después de 45 años trabajando como plomero para darle todo a mi familia, después de criar a mi hijo Daniel con valores sólidos y amor incondicional, decidí hacer un experimento social que revelaría la verdadera naturaleza de las personas que rodeaban a mi nueva familia. Y los resultados fueron más reveladores de lo que jamás imaginé. Lo que mi hijo y mi nuera no sabían es que el viejo plomero jubilado que creían conocer tenía secretos guardados que los dejarían sin palabras. Secretos que habían estado esperando el momento perfecto para ser revelados. Y ese momento llegó en la cena de Año Nuevo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, cuando finalmente decidí mostrar quién era realmente Alfonso Delgado, las máscaras cayeron de todas las caras presentes, porque hay una gran diferencia entre respetar a alguien por quien es y tolerarlo por lo que aparenta tener. Y mi familia estaba a punto de aprender esa lección de la manera más impactante posible. Seguí esta historia hasta el final, porque lo que pasó cuando dejé de fingir pobreza va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. Y cuando termine de contarte todo, quiero que me digas si harías lo mismo que hice yo y desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia tiene que llegar a todos los que alguna vez se sintieron juzgados por su situación económica. Para entender por qué decidí hacer esta prueba tan extrema, tengo que contarte cómo empezó todo, porque yo no siempre fui el suegro pobre que creían conocer. Al contrario, durante la mayor parte de mi vida fui un hombre próspero, trabajador, que nunca le hizo falta nada a su familia, pero a veces las apariencias engañan y yo decidí que era hora de experimentar con eso. Daniel nació cuando yo tenía 25 años. Su madre, Gloria, era una mujer maravillosa que murió cuando él tenía 18 años, de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Fueron los momentos más difíciles de nuestras vidas, pero salimos adelante juntos, como siempre habíamos hecho todo. Yo trabajaba como plomero desde los 20 años. Empecé como ayudante de un maestro mayor que me enseñó todo lo que sabía sobre cañerías, instalaciones, reparaciones. Era un trabajo honesto, bien pago, que me permitía mantener dignamente a mi familia. Pero con los años el trabajo se convirtió en algo mucho más grande. No me quedé solo como empleado. A los 30 años abrí mi propio taller de plomería. A los 40 ya tenía 3 empleados trabajando conmigo. A los 50 tenía la empresa de plomería más grande de la zona, con contratos millonarios para edificios, fábricas, desarrollos inmobiliarios importantes. Lo que empezó como un pequeño taller se convirtió en una empresa que manejaba los contratos de plomería más importantes de la ciudad. Instalamos las cañerías del Hospital Nuevo, del centro comercial más grande, de 3 torres de oficinas, del complejo habitacional más exclusivo del barrio norte. Cada contrato era más desafiante que el anterior. Desarrollé técnicas innovadoras para resolver problemas complicados. Inventé sistemas de cañerías que otros plomeros consideraban imposibles. Mi empresa se volvió sinónimo de calidad y confiabilidad en toda la región. Pero el verdadero crecimiento llegó cuando decidí diversificar. No me quedé solo con la plomería. Empecé a invertir en propiedades, en acciones, en otros negocios relacionados con la construcción. Cada peso que ganaba con la empresa lo reinvertía inteligentemente. Compré el edificio donde estaba mi taller. Después compré el edificio de al lado. Después, toda la manzana. Los alquilé a otras empresas del rubro, creando un centro comercial especializado en servicios de construcción que me generaba ingresos pasivos millonarios. Cuando llegó el momento de la revolución tecnológica en el sector, yo estaba preparado.
Invertí en software especializado para diseño de instalaciones, en equipamiento de última generación, en capacitación para mis empleados. Mientras otros se quedaban obsoletos, yo me adelantaba a los cambios. Mi empresa no solo crecía en tamaño, sino en sofisticación. Ya no éramos solo plomeros, éramos ingenieros en sistemas de agua, especialistas en eficiencia energética, consultores en sustentabilidad ambiental. Trabajábamos con arquitectos famosos, con desarrolladores internacionales, con empresas multinacionales, pero siempre mantuve el mismo estilo de vida sencillo, la misma casa modesta donde había criado a Daniel, la misma ropa de trabajo, la misma camioneta vieja. No por tacaño, sino porque me gustaba esa vida simple. El dinero estaba en el banco, las inversiones crecían, pero yo seguía siendo el mismo Alfonso de siempre. Daniel estudió ingeniería en sistemas con la plata que yo había ganado con mi empresa. Se recibió con las mejores notas. Consiguió trabajo en una multinacional. Empezó a ganar muy bien. Era un hijo del que cualquier padre estaría orgulloso. Trabajador, honesto, responsable, respetuoso. A los 28 años conoció a Camila en una fiesta de la empresa. Era una licenciada en marketing de una familia de clase media alta, con aspiraciones grandes y gustos caros. Cuando Daniel me la presentó, me cayó bien. Parecía una mujer inteligente, ambiciosa, que quería a mi hijo genuinamente. Durante el noviazgo, Camila venía seguido a casa. Cenábamos juntos, conversábamos, yo le contaba historias de cuando Daniel era chico. Ella parecía disfrutar esas charlas, se reía con mis anécdotas, me hacía preguntas sobre mi trabajo. Era cálida, cercana, familiar. Recuerdo una noche en particular cuando preparé un asado en el patio y ella se ofreció a ayudarme con la ensalada. Mientras cortaba tomates, me contó sobre su infancia, sobre sus padres, sobre sus sueños profesionales. Parecía genuinamente interesada en conocerme, en formar parte de nuestra pequeña familia. Alfonso me dijo esa noche, «Me encanta cómo criaste a Daniel. Se nota que fue un trabajo de amor. Espero algún día ser tan buena madre como vos fuiste padre». Esas palabras me llenaron el corazón. Pensé que había encontrado no solo una nuera, sino una hija. Durante esos meses, Camila me incluía en sus planes. Me invitaba a salidas con sus amigas, me presentaba orgullosamente como el suegro, me pedía consejos sobre problemas laborales. Una vez me dijo, «Daniel tiene mucha suerte de tener un papá como vos. Yo espero que vos me adoptes como tu hija también». Pero empecé a notar algo curioso. Cuando Camila hablaba de su familia, siempre mencionaba que sus padres tenían una empresa, que su hermano era médico, que se movían en círculos sociales importantes, como si estuviera estableciendo diferencias de clase desde el principio. Al principio pensé que era solo orgullo familiar normal. Todo el mundo habla bien de su familia. Pero después me di cuenta de que había un patrón en sus comentarios. Siempre enfatizaba los logros profesionales, los éxitos económicos, los contactos importantes, como si estuviera marcando un estándar. Un día, cuando estábamos viendo televisión juntos, apareció un reportaje sobre un empresario exitoso que había empezado desde abajo. Camila comentó, «Qué bueno cuando la gente se supera y deja atrás su origen humilde. Debe ser horrible quedarse toda la vida en el mismo lugar social donde nació». Quedarse en el mismo lugar social. Me resultó extraño que viera el ascenso económico como algo obligatorio, como si no tener aspiraciones de grandeza fuera un fracaso personal. Pero no le di demasiada importancia en ese momento. Un día Daniel me contó algo que me llamó la atención. «Papá», me dijo, «Camila me preguntó si vos tenés plata ahorrada, si la casa está pagada, si tenés algún negocio aparte de la plomería. Le dije que eras un trabajador honesto, que siempre nos dio todo lo que necesitábamos». «¿Por qué te pregunta eso?», le dije. «No sé, papá. Dice que quiere saber cómo va a ser nuestra situación familiar cuando nos casemos, que es importante conocer el contexto económico de las familias». Contexto económico. Me sonó raro que una mujer enamorada se preocupara tanto por la plata de su futuro suegro. Se casaron en una ceremonia linda en el club donde era socia la familia de Camila. Yo pagué la mitad de la fiesta, como es tradicional, aunque me di cuenta de que eso sorprendió un poco a los padres de ella.
como si no hubieran esperado que un plomero pudiera contribuir económicamente a una boda en un lugar tan elegante. Durante la fiesta me presentaron a toda la familia de Camila. Los padres, Roberto y Mercedes, eran dueños de una empresa de importación de electrodomésticos. El hermano, Sebastián, era cardiólogo en una clínica privada. La hermana, Patricia, estaba casada con un abogado exitoso, gente educada, próspera, acostumbrada al buen vivir. Todos me trataron con cortesía durante la boda, pero noté esas miraditas que intercambiaban cuando pensaban que no los veía. Esas sonrisas educadas que duran 2 segundos y después se transforman en expresiones neutrales. Era evidente que me veían como el suegro obrero de su hija universitaria. Después de la luna de miel, Daniel y Camila se mudaron a un departamento cerca del centro. Empezaron su vida matrimonial con buenos trabajos, buenos sueldos, buenas perspectivas. Yo los visitaba seguido, ellos venían a casa los domingos, manteníamos una relación familiar normal y cariñosa. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Camila hacia mí. Ya no me hacía tantas preguntas sobre mi trabajo. Cuando yo contaba alguna anécdota de plomería, ella sonreía mecánicamente, pero después cambiaba de tema. Era como si mi profesión la incomodara. Un domingo, mientras almorzábamos en casa, Camila recibió una llamada de su madre. Hablaron durante 20 minutos sobre una cena familiar que estaban organizando. Cuando colgó, me dijo que estaban invitando a toda la familia, pero que era una reunión un poco formal y que tal vez yo me sentiría más cómodo quedándome en casa. ¿Por qué me iba a sentir incómodo?, le pregunté. «Ay, Alfonso, es que va a venir mucha gente de la empresa de mis papás, gente que habla de negocios, de inversiones, de cosas que tal vez no te interesen mucho, cosas que tal vez no me interesaran mucho». Como si yo fuera demasiado simple para entender conversaciones de adultos educados, esa noche hablé con Daniel sobre lo que había pasado. «Hijo, siento que tu esposa no me quiere incluir en su familia». «Ay, papá, no es eso. Es que la familia de Camila es un poco especial. Se mueven en círculos muy específicos. A veces son medio snobs, pero no es nada personal contra vos». Snobs. Mi nuera y su familia eran snobs que me discriminaban por ser plomero. Daniel lo sabía, lo aceptaba, y aparentemente pensaba que era normal que yo fuera excluido de eventos familiares por mi clase social. Ahí fue cuando decidí hacer algo que cambiaría todo. Si la familia de Camila me trataba diferente por creer que yo era un plomero pobre, quería ver cómo me tratarían si realmente lo fuera. Decidí fingir que estaba en problemas económicos, que había perdido mis ahorros, que estaba pasando por una situación financiera muy difícil. Al día siguiente empecé gradualmente. Le dije a Daniel que había tenido algunos problemas con la empresa, que había perdido algunos contratos importantes, que estaba preocupado por mis finanzas. Él se ofreció inmediatamente a ayudarme, como el buen hijo que era. «No, hijo», le dije, «son problemas que tengo que resolver solo». La transformación en Daniel fue inmediata. De repente empezó a hablarme con más cuidado, como si fuera frágil. Me preguntaba si necesitaba dinero para el supermercado, si podía pagar las cuentas, si tenía suficiente para los medicamentos. Era doloroso ver cómo había pasado de verme como su padre fuerte a verme como su responsabilidad. Después le dije que había tenido que cerrar la empresa, que me había quedado solo con la jubilación de plomero, que estaba considerando vender la casa para pagar algunas deudas. Daniel se preocupó mucho. Me ofreció dinero, me propuso que me fuera a vivir con él y Camila. «No, hijo», les respondí, «no quiero ser una carga para ustedes». La reacción de Camila a esta noticia fue reveladora. Cuando Daniel le contó sobre mis supuestos problemas financieros, ella no ofreció ayuda. No preguntó si necesitaba algo. No se mostró preocupada por mi bienestar, solo dijo: «Qué lástima, pobrecito. Ojalá se pueda arreglar solo». Pobrecito. Su suegro había pasado de ser Alfonso a ser pobrecito, apenas supo que estaba en problemas. Y la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de un vecino lejano, no de la familia de su marido, me confirmó que estaba en el camino correcto con mi experimento. Era un experimento social extremo, pero quería descubrir la verdadera naturaleza de esa gente. Quería saber si me respetarían por quién era o si solo me toleraban por compromiso familiar.
y estaba preparado para mantener la mentira durante el tiempo que fuera necesario. Durante los siguientes meses, mantuve la fachada de estar en crisis económica. Empecé a vestirme con ropa más vieja. Manejé la camioneta más tiempo sin arreglarla. Dejé que la pintura de la casa se viera más gastada. Quería que la transformación fuera creíble y gradual. La primera prueba importante llegó en el cumpleaños de Daniel. Tradicionalmente yo siempre organizaba una cena en mi casa, pero esa vez Camila sugirió que mejor lo celebráramos en un restaurante. Alfonso, me dijo, sé que estás pasando por un momento difícil económicamente. Nosotros nos hacemos cargo de todo. El tono condescendiente fue inconfundible. Ya no era el suegro que podía contribuir económicamente a las celebraciones familiares. Era el pobre que necesitaba que le pagaran la comida. La transformación en su actitud había sido inmediata y brutal. Durante la cena, noté cómo Camila les explicaba discretamente a otros invitados mi situación. Le susurraba al oído a su hermana, miraba hacia mí con expresión de lástima, movía la cabeza comprensivamente cuando hablaban de mi crisis. Era como ser observado en un zoológico. Las invitaciones familiares se volvieron aún más esporádicas. Si antes me excluían de algunas reuniones por ser obrero, ahora me excluían directamente por ser pobre. Camila ya no disimulaba su incomodidad cuando yo aparecía en eventos familiares. Era evidente que mi presencia la avergonzaba. Un día, mientras esperaba en el auto a que Daniel saliera de una reunión de trabajo, vi a Camila conversando con una amiga en la esquina. Sin que me vieran, bajé la ventanilla para escuchar la conversación. La situación del suegro de Daniel está muy complicada, le decía a su amiga. Pobrecito, perdió todo. Ahora vive prácticamente de la caridad. Caridad. Mi supuesta situación económica la había convertido en una benefactora que ayudaba al suegro pobre. Y el tono en que lo decía, como si estuviera contando sobre un caso de asistencia social, me confirmó que estaba viendo su verdadera personalidad. La familia de Camila también cambió radicalmente su trato conmigo. Roberto, que antes me saludaba cordialmente y me incluía en conversaciones sobre negocios, ahora me hablaba con esa voz lenta y cuidadosa que se usa con gente que consideras inferior intelectualmente. Mercedes empezó a ofrecerme comida sobrante cuando terminaban las reuniones familiares. Alfonso, me decía, llévate este pedacito de torta para la semana. Sé que te va a hacer bien tener algo rico en casa. Era humillante, pero también revelador de cómo percibía mi situación. Un día, Daniel me contó algo que me partió el corazón y me dio más motivación para seguir con el experimento. Papá, me dijo, Camila cree que deberías considerar irte a vivir a un geriátrico. Dice que va a ser mejor para vos, que vas a estar más cómodo con gente de tu edad. ¿Un geriátrico? ¿Por qué?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dice que la casa es muy grande para vos solo, que te debe salir cara de mantener, que en un geriátrico vas a tener compañía y cuidados médicos. Pero sobre todo, papá, creo que le da vergüenza que vengas a las reuniones familiares vestido como venís ahora. Mi propia nuera quería mandarme a un geriátrico porque mi pobreza fingida la avergonzaba socialmente. Y mi hijo estaba empezando a considerar que tal vez tenía razón. Era increíble cómo el dinero, o la falta de él, cambiaba la percepción que la gente tenía de una persona. Un año después de empezar el experimento, nació mi nieta Isabela. Cuando fui a conocerla al sanatorio, noté que Camila les explicaba a sus padres quién era yo con cierta incomodidad. Este es Alfonso, el papá de Daniel, decía bajando la voz, como si fuera información clasificada. Los abuelos de Camila miraron a Isabela y después me miraron a mí con una sonrisa forzada. Don Alfonso, me dijo Roberto, qué alegría debe ser tener una nieta. Sí, es hermoso, respondí. Esperemos que Isabela tenga todas las oportunidades que se merece, agregó Mercedes con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todas las oportunidades que se merece. El subtexto era claro. Esperaban que yo, el abuelo pobre, no fuera un obstáculo para el futuro próspero que querían para Isabela. Era doloroso escuchar eso, pero también me daba más información sobre el tipo de gente que era. Durante los primeros años de vida de Isabela, mi papel como abuelo fue cada vez más limitado. Veía a mi nieta esporádicamente, siempre bajo la supervisión tácita de Camila.
siempre por periodos cortos. Era el abuelo vergonzoso que convenía mantener a distancia. La diferencia de trato entre los dos abuelos era abismal. Roberto y Mercedes llevaban a Isabela a sus vacaciones en la costa, le compraban ropa de marca, la inscribieron en clases de ballet en una academia exclusiva. Yo le hacía juguetes de madera en mi taller, la llevaba a la plaza del barrio, le enseñaba a plantar flores en macetas de barro. Cuando Isabela cumplió 3 años, organizaron una fiesta en el Country Club. Yo llegué con un regalo que había hecho especialmente para ella, una casita de muñecas de madera tallada a mano, con mueblecitos perfectos y detalles increíbles. Había trabajado durante semanas para que fuera perfecta. Cuando Isabela abrió mi regalo, sus ojitos se iluminaron de alegría. «¡Abuelo Alfonso! ¡Es la casa más linda del mundo!», gritó abrazando la casita. Pero Camila inmediatamente la distrajo mostrándole los otros regalos: una bicicleta cara, una tablet para niños, ropa de diseñador. Roberto había contratado un payaso profesional. Mercedes había organizado un show de títeres. Había una mesa llena de dulces importados y torta de confitería francesa. Mi casita de madera quedó arrinconada entre tanto lujo, como si fuera un regalo menor, algo pintoresco pero insignificante. Pero lo que más me dolió fue escuchar a Camila explicándole a otras madres por qué yo estaba ahí. «Es el abuelo del lado del papá», le decía en voz baja a una señora elegante. «El pobre está pasando por un momento difícil. Daniel no tuvo corazón para no invitarlo. No tuvo corazón para no invitarme». Como si mi presencia en el cumpleaños de mi propia nieta fuera un acto de caridad de parte de mi hijo. Como si yo fuera un indigente que había logrado colarse en una fiesta de gente decente. Los cumpleaños de Isabela se celebraban en el Country Club, donde eran socios los padres de Camila. Yo era invitado por compromiso, pero quedaba claro que mi presencia era tolerada, no deseada. Me sentaba en una mesa apartada, comía rápido, me iba temprano. Nadie notaba mi ausencia. Cuando Isabela empezó el jardín de infantes, me enteré de que tenía Abuelos Day en el colegio. Un día especial donde los abuelos venían a contar historias, a enseñar oficios tradicionales, a compartir experiencias con los niños. Por supuesto, solo fueron Roberto y Mercedes. Isabela vino a casa esa tarde y me contó lo que había pasado. «Abuelo Alfonso», me dijo con tristeza, «hoy vinieron el abuelo Roberto y la abuela Mercedes al cole. Les conté a mis amiguitos que yo tenía otro abuelo, pero la señorita me dijo que estaba equivocada, que en la lista solo aparecían 2 abuelos. 2 abuelos. En los registros oficiales del colegio yo no existía. Camila había decidido que era más conveniente que Isabela tuviera solo 2 abuelos, los adecuados, los presentables. El abuelo pobre había sido borrado de los documentos familiares. Los otros abuelos, Roberto y Mercedes, eran los protagonistas. Ellos llevaban los regalos caros, ellos organizaban los entretenimientos, ellos aparecían en todas las fotos importantes. Yo era el abuelo fantasma, el que existía pero no se mencionaba en las conversaciones familiares importantes. Durante 3 años mantuve esta actuación. 3 años fingiendo ser pobre. 3 años observando cómo me trataba la gente cuando creían que no tenía dinero. Los resultados fueron devastadores para mi fe en la naturaleza humana, pero también me dieron una claridad total sobre quiénes eran realmente las personas que me rodeaban. Daniel, mi propio hijo, empezó a verme diferente. Seguía queriéndome, pero noté que había adoptado una actitud protectora y un poco condescendiente conmigo. Me hablaba más lento, me explicaba cosas que antes daba por sentado que yo entendía. Me trataba como si fuera un viejo que necesitaba cuidados especiales. Camila ya ni siquiera fingía cortesía. Cuando yo aparecía en su casa, suspiraba visiblemente. Cuando yo hablaba en reuniones familiares, cambiaba de tema rápidamente. Cuando Isabela me mostraba cariño, ella la distraía con otras actividades. Era claro que mi presencia le molestaba. La familia de Camila me trataba con una lástima condescendiente que era peor que el desprecio abierto. Me hablaban como si fuera un pobrecito que necesitaba caridad. Me incluían en sus oraciones navideñas, pidiendo que Dios me ayudara en mis dificultades.
Era nauseabundo ver tanta falsedad, pero el momento de la verdad llegó en la cena de Año Nuevo del año pasado. Camila había organizado una reunión familiar en su departamento nuevo, más grande y elegante que el anterior. Habían invitado a toda su familia, algunos amigos importantes y, por supuesto, al abuelo pobre que era yo. Llegué vestido con mi ropa más gastada, manejando mi camioneta más ruidosa que nunca. Cuando toqué el timbre, Camila atendió con una sonrisa forzada. «Hola, Alfonso. Qué bueno que pudiste venir. Pasa, pero trata de no tocar nada, que acabo de limpiar todo». La casa estaba llena de gente elegante bebiendo champán caro, comiendo canapés sofisticados, hablando de negocios millonarios y viajes a Europa. Yo era claramente el elemento disonante en esa reunión de gente próspera y exitosa. Me senté en un rincón con un vaso de agua, observando cómo la gente interactuaba. Era fascinante ver las dinámicas sociales desde la perspectiva del pobre de la familia. Nadie se acercaba a conversar conmigo. Cuando yo me acercaba a algún grupo, las conversaciones se volvían incómodas y después se dispersaban. A las 11 de la noche, Roberto, el padre de Camila, propuso hacer un brindis. Levantó su copa de champán y empezó a hablar de los logros del año, de los proyectos futuros, de las bendiciones familiares. Nombró a cada miembro de la familia, habló de sus éxitos profesionales, de sus planes ambiciosos. Cuando llegó mi turno en el brindis, hizo una pausa incómoda. Y por supuesto también agradecemos la presencia de Alfonso, que a pesar de sus dificultades, siempre trata de acompañarnos en estos momentos importantes. Esperemos que el próximo año traiga mejores oportunidades para él. Dificultades, mejores oportunidades. Me estaba describiendo como el pariente pobre que necesitaba lástima y oraciones. La gente asintió comprensivamente. Algunos me miraron con esa sonrisa condescendiente que se usa con los menos afortunados. Ahí decidí que había llegado el momento de terminar el experimento. Era medianoche, empezaba un año nuevo, y era hora de que Alfonso Delgado mostrara quién era realmente. Me levanté de mi silla del rincón y pedí permiso para hablar. «Muchas gracias, Roberto, por incluirme en tu brindis», dije con una sonrisa que nadie entendió. «Es verdad que he tenido algunas dificultades estos últimos años. La dificultad de fingir ser pobre para descubrir quiénes eran realmente las personas que me rodeaban, y los resultados han sido muy reveladores». Un silencio incómodo llenó la habitación. Daniel me miraba con preocupación, como si pensara que me había vuelto loco. Camila tenía una expresión de horror, como si presintiera que algo terrible estaba por pasar. Los invitados se miraban unos a otros, sin entender de qué estaba hablando. Durante 3 años, seguí diciendo, me hice pasar por un plomero jubilado en crisis económica. Quería ver cómo me tratarían si creían que era pobre, y debo decir que el experimento superó mis peores expectativas. Saqué del bolsillo los documentos que había traído especialmente para ese momento. Estos papeles, dije mostrándolos a toda la habitación, son los estados de cuenta de mis inversiones de los últimos 10 años. Mi empresa de plomería se vendió por una cifra de 8 dígitos. Mis propiedades inmobiliarias están valuadas en más dinero del que la mayoría de ustedes va a ver en toda su vida. El silencio se volvió sepulcral. Podía escuchar el sonido de las copas temblando en las manos de la gente, el ruido de la respiración agitada, el crujir de los papeles mientras los pasaba de mano en mano para que todos pudieran ver que eran reales. Roberto fue el primero en reaccionar. «Don Alfonso», dijo con voz temblorosa, «esto significa que usted es rico, Roberto. La palabra que estás buscando es rico, muy rico, millonariamente rico. El pobrecito por el que han estado sintiendo lástima durante 3 años es más rico que todos ustedes juntos». Mercedes se puso pálida como un papel. «Pero entonces, ¿por qué fingí ser pobre?», completé su pregunta. «Porque quería ver quiénes de ustedes me respetarían por quien soy y quiénes solo me tolerarían por compromiso. Los resultados fueron peores de lo que imaginé». Camila estaba temblando de una mezcla de vergüenza y furia. «Suegro», balbuceó, «yo no entiendo». «¿Todo este tiempo usted estuvo mintiendo?» «No, Camila. Todo este tiempo estuve actuando. Hay una diferencia.
Mentir es engañar para obtener beneficios. Actuar es representar un papel para descubrir la verdad. Daniel se acercó a mí con una expresión de confusión total. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto?» «Hijo», le dije poniéndole la mano en el hombro, «lo hice porque necesitaba saber si la mujer con la que te casaste me iba a querer por quien soy o me iba a despreciar por lo que aparentaba ser. Y ahora ya sé la respuesta», seguí diciendo mientras miraba directamente a Camila. «Durante 3 años tu esposa me trató como si fuera basura. Me excluyó de reuniones familiares por vergüenza. Quiso mandarme a un geriátrico para que no la avergonzara socialmente. Me habló con lástima condescendiente. Todo porque creía que era pobre», continué. «Cuando pensó que era un plomero exitoso, me fingía cariño. Cuando creyó que era un plomero fracasado, me mostró desprecio. En ningún momento me respetó por quien soy como persona. Solo me valoró por mi cuenta bancaria». Camila se había puesto roja de la humillación. Todos los invitados la miraban con una mezcla de horror y comprensión, entendiendo que habían sido testigos del trato discriminatorio que me había dado durante años. Sus propios padres parecían avergonzados de la actitud de su hija. «Suegro», dijo Camila con lágrimas en los ojos, «yo no sabía. Si usted me hubiera dicho...» «No, Camila», la interrumpí. «El punto de la prueba era justamente que no supieras. Quería ver tu verdadera naturaleza, no la máscara que te pones cuando conviene. Y tu verdadera naturaleza», seguí diciendo, «es la de una persona que discrimina por clase social, que siente vergüenza de la familia de su marido, que mide el valor de las personas por su cuenta bancaria. Eso es lo que realmente sos, más allá de toda la educación universitaria que tengas». Daniel se quedó callado durante toda la revelación, procesando lo que acababa de descubrir sobre su esposa. Era evidente que muchas cosas empezaban a tener sentido para él. Las excusas para no invitarme, las miradas incómodas, los comentarios despectivos que probablemente había escuchado, pero no había registrado conscientemente. Roberto trató de salvar la situación. «Don Alfonso, entiendo su enojo, pero tal vez hubo malentendidos. Camila es una buena chica, solo que a veces...» «No, Roberto», lo interrumpí. «No hubo malentendidos. Hubo 3 años de observación sistemática. Tu hija me trató mal porque creyó que era pobre, y eso dice todo lo que necesito saber sobre ella». Los invitados empezaron a irse uno a uno, claramente incómodos con la situación. Era comprensible. Nadie quiere estar presente cuando una familia se desmorona en tiempo real. En 20 minutos, solo quedábamos Daniel, Camila, sus padres y yo. Camila finalmente explotó. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Usted nos engañó a todos. Nos hizo quedar como idiotas delante de nuestros amigos. No tenía derecho a hacer esto». «No, Camila», le respondí con calma. «Yo tenía todo el derecho del mundo a protegerme de gente que me discrimina. Y vos no tenías derecho a tratarme mal solo porque creías que era pobre», seguí. «No tenías derecho a excluirme de la vida de mi nieta por vergüenza social. No tenías derecho a convencer a mi hijo de que me mandara a un geriátrico para que no te molestara mi presencia». Daniel finalmente habló. «Camila, ¿es verdad eso del geriátrico?». Ella se quedó callada y eso fue respuesta suficiente. Daniel se dio vuelta hacia mí. «Papá, perdóname. No me di cuenta de lo que estaba pasando. No entendí cómo te estaba tratando». «Hijo», le dije, «vos no tenés que pedirme perdón. Vos me defendiste cuando pudiste. El problema es que te casaste con una mujer que no comparte nuestros valores, que no entiende que el respeto no se compra con dinero». Mercedes, la madre de Camila, trató de mediar. «Alfonso, podemos hablar esto como gente civilizada. Tal vez hubo errores de ambos lados». «No, Mercedes, no hubo errores de ambos lados. Yo actué un papel para descubrir la verdad. Ustedes actuaron según sus verdaderos valores, y esos valores son despreciables. Durante 3 años me trataron como a un ciudadano de segunda clase por creer que era pobre. Me hablaron con lástima, me excluyeron de eventos familiares, permitieron que su hija me faltara el respeto sistemáticamente. Todo eso dice mucho más sobre ustedes que sobre mí». Roberto intentó una última defensa. «Don Alfonso, entiendo que esté molesto, pero hay formas más directas de resolver estos problemas.
formas más directas. ¿Cómo qué? ¿Decirles que era millonario para que me trataran bien? El punto era justamente descubrir si me iban a respetar sin saber que tenía dinero. Y la respuesta es no. No me respetaron. Me toleraron por compromiso familiar mientras planeaban deshacerse de mí. Eso es lo que realmente piensan de la gente trabajadora, de la gente que no tiene dinero, de la gente que consideran inferior. Camila se secó las lágrimas y me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y resentimiento. Bueno, suegro, ahora que ya demostró su punto, ¿qué quiere? ¿Quiere que le pida perdón? ¿Quiere que finja que nunca pasó nada? No quiero nada de vos, Camila, le respondí. Ya obtuve toda la información que necesitaba. Ahora sé exactamente qué tipo de persona sos, qué valores tenés, cómo tratás a la gente que considerás inferior. Con esa información puedo tomar decisiones sobre mi futuro. ¿Qué decisiones?, preguntó Daniel con preocupación. Hijo, le dije, durante 3 años toleré el maltrato de tu esposa porque quería estar cerca de vos y de Isabela. Pero ahora que sé que ese maltrato era real, que no era producto de malentendidos, sino de desprecio genuino, no voy a seguir exponiéndome a eso. Tu esposa demostró que me discrimina por clase social. Eso no se puede cambiar con disculpas o promesas. Es algo que está en su naturaleza, en su forma de ver el mundo. Y yo no voy a fingir que está bien solo para mantener la paz familiar. Daniel se dio vuelta hacia Camila. Necesitamos hablar, le dijo. Ya, le respondió ella. Pero no acá, esto es demasiado vergonzoso. Me voy a casa de mis padres hasta que se calmen las cosas. Y se fue, seguida por Roberto y Mercedes, sin despedirse, sin disculparse, sin reconocer nada. Daniel y yo nos quedamos solos en el departamento lleno de copas vacías y restos de comida. Había sido una noche reveladora de una forma que nadie había anticipado. «Papá», me dijo, «no sé qué decir. Me siento como un idiota por no haberme dado cuenta». «No sos un idiota, hijo», le respondí. «Estás enamorado y confiaste en que la mujer que elegiste iba a respetar a tu familia. Es comprensible, pero ahora que sabes cómo son las cosas realmente, tenés que decidir qué vas a hacer al respecto». «¿Qué querés que haga, papá? No puedo cambiar cómo es Camila». «Daniel», le dije, «no podés cambiar cómo es ella, pero podés decidir si vas a permitir que siga faltándome el respeto. Podés decidir si vas a defender a tu padre o si vas a seguir siendo cómplice de su discriminación». Durante las semanas siguientes, Daniel y Camila tuvieron varias conversaciones difíciles sobre lo que había pasado esa noche. Él me contaba por teléfono cómo progresaban las discusiones, cómo Camila intentaba justificar su comportamiento, cómo sus padres trataban de minimizar lo sucedido. Camila insistía en que había sido un malentendido, que ella nunca me había faltado el respeto intencionalmente, que yo había malinterpretado sus acciones. Pero Daniel ya había visto la verdad. Una vez que se abrieron los ojos, era imposible volver a cerrarlos. Un mes después de la cena del Año Nuevo, Daniel vino a visitarme solo. «Papá», me dijo, «Camila y yo nos vamos a separar. No puedo seguir casado con alguien que trata mal a mi familia. No puedo criar a Isabela en un ambiente donde se enseña que hay que discriminar a la gente por su situación económica». «Hijo», le dije, «lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero me alegra saber que defendés los valores que tratamos de inculcarte. El respeto no es negociable sin importar cuánto dinero tenga la gente. No, papá, me alegra haberme dado cuenta a tiempo. Imagínate si Isabela hubiera crecido aprendiendo esos valores de su madre». La separación fue difícil para Daniel, pero necesaria. Camila se quedó con la custodia compartida de Isabela, pero Daniel se aseguró de que yo tuviera un lugar importante en la vida de mi nieta. Ya no era el abuelo vergonzoso que había que esconder. Ahora Isabela viene a mi casa todos los fines de semana. Le estoy enseñando que las personas valen por su carácter, no por su cuenta bancaria, que hay que respetar a todo el mundo sin importar su trabajo o su situación económica, que la dignidad se gana con acciones, no con dinero. La familia de Camila nunca me pidió disculpas. Roberto y Mercedes siguen pensando que lo que hice estuvo mal, que debería haber sido más directo desde el principio. No entienden que el punto era justamente descubrir su verdadera naturaleza, no darles la oportunidad de fingir respeto. Camila tampoco se disculpó. Según Daniel,
Ella sigue creyendo que fue víctima de una trampa injusta. No acepta que su comportamiento fue discriminatorio. Para ella, el problema fue mi engaño, no su falta de respeto hacia la gente que consideraba inferior. Pero eso ya no me importa. Ya obtuve toda la información que necesitaba sobre el tipo de gente que eran. Y con esa información pude tomar las decisiones correctas para proteger mi dignidad y asegurar que Isabella crezca con valores sólidos. El experimento social más extremo de mi vida resultó ser también el más revelador. Durante 3 años fingí ser pobre para descubrir la verdadera naturaleza de la familia de mi nuera. Los resultados fueron devastadores para mi fe en algunas personas, pero también me dieron claridad total sobre quiénes merecían estar en mi vida. Ahora tengo una relación más fuerte con Daniel, que aprendió a valorar la importancia de defender a su familia. Tengo una relación hermosa con Isabella, que está aprendiendo que las personas valen por su carácter, no por su dinero. Y me libré de gente que me discriminaba por algo tan superficial como mi aparente situación económica. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia increíble, quiero que te lleves algo muy claro. La plata no define el valor de una persona. El respeto no se compra, se gana con acciones y se mantiene con dignidad. Y la familia verdadera es la que te quiere por quien sos, no por lo que tenés. Si alguien te trata mal porque cree que sos pobre, es una persona que no merece estar en tu vida. Si alguien te respeta solo cuando sabe que tenés dinero, es una persona que no te respeta realmente. El respeto genuino no depende de la cuenta bancaria. Yo perdí una nuera, pero me encontré a mí mismo. Perdí una familia política, pero gané claridad sobre mis valores. Perdí la ilusión de que toda la gente es buena, pero gané la sabiduría de saber distinguir quién vale la pena y quién no. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te expondrías a 3 años de maltrato para descubrir la verdadera naturaleza de la gente que te rodea? ¿O preferirías vivir en la incertidumbre de no saber quién realmente te respeta? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto dinero tengas, sino cuánto respeto seas capaz de generar y mantener. Y el respeto, mi amigo, es lo único